Nos vamos ahora con nuestro próximo invitado porque vamos con el fútbol. Fútbol nacional, selecciones menores, un hombre que conoce en detalle lo que es el trabajo del fútbol chileno. Estamos con el ex técnico y ex jugador Leonardo Vélez. Leonardo, ¿cómo estás, Pollo? Un abrazo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, bueno, buenas noches ya. Buenas noches, pues. Estás nuevamente en tu programa, Rodolfo, y tal como tú lo anunciaste, hablemos de fútbol, porque ya de robo y delincuencia no nos atañe. ¿Ah? Bueno, aunque en el fútbol también hay robo. ¿Ah? Es parte de nuestra vida y es parte de la actualidad, pero efectivamente ojalá que vaya disminuyendo. Bueno, mira, abajo nuestro editor puso la vergonzosa participación de Chile en las clasificatorias. ¿Tú coincides que es vergonzosa? ¿Que en algún minuto fue hasta humillante cuando se cae frente a Bolivia? De todas maneras, no hay otro término, porque estar último. Hoy día estamos últimos. Estamos terminando últimos. Claro, quedan 2 partidos y vamos a ver, pero ya no clasificamos al Mundial. Y ya eso ya es vergonzoso cuando las posibilidades estaban hechas para 7 selecciones, es decir, 6 directamente y 1 para el repechaje. Y ni eso Chile pudo lograrlo. Entonces, para mí, obviamente que es vergonzoso desde todo punto de vista. Ahora, Leonardo, ¿qué se hace? Bueno, esto es un proceso y es un problema. Este es el tercer mundial que nos vamos consecutivo. Tercera cita. Algo creo que incluso en la historia del fútbol chileno reciente esto no ocurrió, o no ha ocurrido nunca. Porque cuando nos fuimos a Estados Unidos, 94 fue porque no estábamos suspendidos. ¿Recuerdas tú? Por la FIFA. Claro, estábamos suspendidos por la FIFA, sancionados. Exacto. Pero ahora no, ahora reviste, digo, todos los visos de que nuestro fútbol está prácticamente en el fondo del sótano. Ya no podemos ya ir más abajo. Entonces la pregunta viene, ¿y qué hacemos en este momento de crisis? Crisis en el fútbol, deportivamente con la selección, crisis con nuestro equipo que tampoco clasifican a copas más importantes como la Sudamericana o la Copa Libertadores. Entonces estamos en una crisis bastante... Sumo la violencia en los estadios. Bueno, aparte de eso, que ya yo te digo que ya habrá que tomar carta en el asunto de una vez por todas, porque fíjate que yo reviso mis temas hacia atrás y estamos con el mismo diagnóstico y con los mismos problemas. ¿Ah? Los dirigentes, yo pregunto, ¿en qué momento, fingimos que estábamos bien? ¿En qué momento se nos empañó la brújula? ¿En qué momento hemos caído en esto sin que, como dicen en política, cómo nos vieron venir este problema tremendo? ¿Ah? De un fútbol que ha perdido categoría? No tenemos ningún jugador rotulante, un jugador brillante en las grandes ligas. Con eso te lo digo todo. ¿Ah? O sea, y el ocaso de muchas de las figuras que hace 10 años estaban en los primeros lugares. Pero exacto. ¿Cuál es el diagnóstico y qué hacemos para salir de este momento? Porque el ingreso del fútbol es alto. Nosotros creo que estamos por sobre el nivel de Perú hoy día, de Bolivia. Ecuador y Colombia nos dejaron. Ecuador y Colombia nos dejaron atrás. De contar. ¿Ah? Y para de contar. Claro, exactamente. ¿Qué hacemos? Claro. Bueno, mira, yo siempre lo he dicho, el fútbol nuestro, el gran problema es estructural. Y a veces casi no es de las personas, pero tiene mucho que ver, obviamente, pero es estructural. Y cuando hablamos de la estructura, las instituciones hoy día, como todos sabemos, son sociedades anónimas deportivas, tampoco han dado el ancho. Entonces, cuando hay más plata, se ve mayor pobreza. ¿En qué? No en los sueldos de los jugadores, no en las contrataciones de los entrenadores, sino que se ve más pobreza en lo que hoy día estamos lamentando, que es la formación. Y la formación de jugadores para ir haciendo el famoso recambio, hoy día no existe y no tenemos hasta cuándo. Fíjate que yo miraba ayer la selección de México contra Honduras en la Copa de Oro
y México tiene un jugador titular en la selección de 16 años. Es decir, y en México también se quejan de que la formación no va al ritmo de lo que van los clubes y los países en el primer mundo como es Europa. Entonces, de allí tenemos nosotros que empezar a ver qué políticas existen para poder nosotros gozar de nuevas generaciones de futbolistas. Y he llegado a la conclusión de que somos un país subdesarrollado en todo sentido. Y en el fútbol no podemos esperar que venga otra generación y que nos empiece a dar títulos a nivel sudamericano, porque a nivel mundial todavía no pasa nada. Y de esa forma estamos nosotros prácticamente en pañales, como ha pasado hace muchas décadas. Ahora, otra generación parte desde abajo, parte desde la formación, desde los niveles formativos. Otra generación parte desde los 10 años, 12 años. O sea, y te llevo a otro tema que tiene que ver con la sub-20. Hoy día vamos a enfrentar un mundial. Vamos a enfrentar un mundial de menores, una selección que, si tú me dices los nombres, ¿cuáles son las figuras? Sub-20, ¿cuáles son las figuras? ¿Cuáles son los nombres destacados? ¿Cuál es el muchacho que marca la diferencia? Claro, el que se me ocurre, el que se me viene a la memoria, el primero es y que no quiso participar, que es Damián Pizarro, el chico de Colo-Colo y que está en el Udinese, y que prefirió las vacaciones en vez de venir a jugar y a prepararse con la selección sub-20. Entonces, de allí parte todos los males del fútbol. Hoy día los jugadores, y no es una crítica mía, sino que también lo están criticando mucho en Argentina, que Argentina es una fábrica de jugadores. El muñeco Gallardo de River dice que hoy día los jóvenes no ven fútbol, los argentinos cuando termina un partido no ven fútbol, los nuestros menos. Entonces hay una generación de futbolistas que se ha, como te diré, obnubilado, se ha enceguecido por el dinero, y yo diría hasta por el dinero fácil, porque ellos tienen de todo, pero no han logrado nada para que los halaguen, para que los elogien. Entonces todavía no ganan nada, pero sí están ganando dinero y están viviendo todo lo que hoy día el consumismo, el capitalismo le está entregando. Y eso es lo que a nosotros los técnicos nos enerva. Decimos, ¿qué hacemos con esta generación, como dicen, generaciones de cristal, donde ellos no tienen mayores aspiraciones y se conforman con muy poco? Y allí viene a la memoria viene Cristiano Ronaldo, Messi, que se han sacrificado tanto para lograr que durante décadas se pelearan entre ellos, disputaran entre ellos el mejor del mundo. Y es porque no se lo regalaron, porque ellos se lo propusieron. Sí. Entonces, tú pusiste el ejemplo, el ejemplo de Argentina, el ejemplo de los jóvenes en Argentina, que comienzan a jugar. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con los argentinos? Digo, físicamente, el biotipo, somos muy parecidos. Económicamente, socialmente, parece bastante parecido. ¿Qué pasa ahí? Tiene que ver con una cultura, tiene que ver con una formación, tiene que ver con una familia, una cultura deportiva. ¿Por qué aparece un chico de 17 años que es una super figura, lo compra el Real Madrid? Un chico estoy hablando de Mastantúa, ¿no? Un muchacho super dotado. ¿Por qué no aparecen acá? Es un caso puntual. Pero ahí hay un tema también de que el equipo y los niveles de jugadores y una renovación constante. Hoy día vemos la selección argentina, es otra selección argentina. Y ya pasaron, no sé, viene otra generación y son todos buenos. Sí, no, ese punto es clave. Mira, talentos a lo mejor hay en todos lados. Talento hay en todos lados, exactamente. Talentos hay en todos lados. Pero hablemos en nuestra formación del fútbol nuestro. Primero existe un fútbol amateur que le corresponde a la ANFA, Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Allí no hay una política clara, yo te digo, pero realmente clara para ir formando jugadores de fútbol. Pero ¿quién les enseña? Tampoco hay una política clara para la formación de entrenadores. Entonces, el mal es generalizado. Leonardo, pero estamos llenos de escuelas de fútbol.
Claro. Estamos llenos de escuelas. ¿Quién escuelas dirige esas escuelas de fútbol? Bueno, las escuelas de fútbol hoy día son entidades privadas, dirigidas solamente con entrenadores que tendrán sus títulos aquí en el INAF, pero ellos tienen un solo norte, que es lucrar con las escuelas de fútbol. Han creado un espacio laboral para ganarse un sueldo, etcétera. Y las escuelas de fútbol son más que nada instituciones, espacios recreativos, educativos, podríamos decir, pero no para trabajar con jugadores para el alto rendimiento y empezar a nutrir a las selecciones menores que necesita Chile. Entonces no tenemos por dónde sacar jugadores. Y esos jugadores se les exige a los clubes profesionales, donde también la carencia, la pobreza, le entregan monedas de hambre, digo yo, porque tampoco se invierte. Habrán 1 o 2 clubes que invertirán algo, pero los demás nada. Todo se invierte en el alto rendimiento, así en forma, yo digo, satírica, alto rendimiento, porque nuestro fútbol también, el que yo veo, es un fútbol chatarra. Ahora, el fútbol que estamos viendo, el Mundial de Clubes, es un fútbol gourmet, digo yo, pero sí. El fútbol nuestro es un fútbol chatarra. Es impresionante. Y hoy día la inversión... pero tú fuiste parte de un proceso exitoso. Llevaste una sub-17 a un mundial de fútbol, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a ver, nos encontramos con una generación de muy buenos jugadores nuevamente y que hiciste un buen conjunto. ¿Cómo lo fuiste encontrando? ¿Fuiste a Colo-Colo, fuiste a la U, fuiste a Católica? Porque hoy día se podría hacer lo mismo, porque jugadores hay. Claro, pero es que no, es que en ese tiempo, fíjate, Rodolfo... año 93. Claro, año 1993. Pero estos chicos venían de escuelas de fútbol. ¿Ya? Escuelas de fútbol con equipos multidisciplinarios, con exjugadores con conocimiento. Entonces, nos preocupamos mucho de varios aspectos. El aspecto técnico, fundamental. El aspecto psicológico, hablemos de la inteligencia. El aspecto táctico, que es eso después el jugador lo va desarrollando. Y el aspecto físico, que tuvimos que luchar mucho para encontrar jugadores para un campeonato mundial, donde los laterales, los saques laterales no eran con la mano, sino que eran con los pies. Y de esa forma yo tuve que empezar a buscar jugadores de una estatura apropiada para vulnerar el juego aéreo de los rivales, es decir, europeos y africanos. Y de tal manera que yo te digo que ese proceso se creó, pero bajo una dirección técnica nacional. Es decir, había una política deportiva congruente, objetiva, clara. Y por eso que yo, mira, recorrí todo el país y tú lo nombraste. ¿A quiénes recurrí al final? Un 50% de los chicos que fueron a Japón eran, por lo menos, de Católica y de Colo-Colo. ¿Y por qué? Tenía un sentido. Porque Católica hacía un trabajo excelente con sus jugadores cadetes. Y Colo-Colo lo mismo, donde estos equipos viajaban a Europa a adquirir experiencia, conocimiento. Entonces para ellos no les fue nada extraño, nada sorpresivo llegar a un mundial. Y eso es lo que estoy escribiendo en mi segundo libro. El por qué los equipos, los grandes equipos, tenían una serie de valores que eran comunes. Sí. ¿Sabes lo que pasaba? Nos queríamos esos jugadores, nos queríamos, y eso nos llevó a disputar un campeonato mundial. Sí. Por lo tanto, yo te digo que las divisiones menores aquí en Chile hoy día están pero al debe. Hoy día se han externalizado el trabajo de las divisiones menores. ¿Cómo externalizado? Es como cuando tú contratas una empresa para que vaya a hacer el aseo al edificio donde se trabaja. O sea, las sociedades anónimas, en general, no les interesa el negocio, es otro. El negocio es traer jugadores, venderlos. La industria es otra. No es formar jugadores. No es formar jugadores. Y si los quieren formar, lo hacen con la precariedad más grande. Pagos precarios para los entrenadores, y a los jugadores no se les alimenta, no se les educa, no se les enseña lo que es una organización cultural, no se les enseña lo que es los protocolos de un club o de un país. No existe nada de eso. Son muy pocos los clubes por ahí, no, que nosotros lo hacemos,
No, pero yo quiero ver por lo menos un 40% de lo que estamos hablando que se esté realizando en las divisiones menores de los clubes. Y no se está haciendo, lamentablemente. Y esa es la queja mía de hace años. Sí, no, y tú eres un muy buen conocedor. Ahora, bueno, lo que está haciendo Nico Córdoba igual con la selección sub-20, me imagino que es un tipo, además un muchacho serio, que se ha formado, que ha recorrido, ha visto otras experiencias. No es un aparecido, Nicolás Córdoba, el que tiene a cargo la sub-20, pero es un equipo que insisto, no llama la atención, un equipo bastante parejo, pero que yo creo que enfrentado al desafío, bueno, no le fue tan bien en el sudamericano, sabemos. Claro, pero es que el Nico se ha creado un departamento en la ANFP, ¿ya? Un departamento donde se dice que todos trabajan bajo el mismo sentido, con una sub-15, una sub-17, ¿sí? Una sub-20, pero ha existido un desorden, donde también el desorden viene desde el entrenador de la selección absoluta. Total. ¿Ah? Entonces, de repente, Nico Córdoba ha tenido que hacerse cargo de la selección absoluta. Ahora, Sebastián Miranda y su ayudante se van a tener que hacer cargo de esta selección para estos 2 partidos, según se habla. Así es. Parece que está confirmado eso ya, obvio. Nosotros no. Arturo Salar, el entrenador de la selección adulta. Pellegrini de las 20 y yo de las 17. Y nadie nos movió de ahí. Es decir, se cumplió ese proceso durante 5 años y lo abortaron, lamentablemente. Pero fuimos a 3 campeonatos mundiales. Entonces los periodistas jóvenes hoy día no se acuerdan de eso, no hablan de eso. Exactamente. E incluso ni por ahí algunos periodistas viejos no le dan importancia, porque ese fue un verdadero proceso y que tuvo resultados. Ese fue el camino a señalar, Rodolfo, y no se hizo, lamentablemente. No se mantuvo, no se prosiguió con ese camino. Y bueno, y ahora estamos viviendo esta sequía de jugadores talentosos, de jugadores distintos, de jugadores que prefieren, irse de vacaciones a vestir la camiseta roja de Chile. No hay sacrificio, no hay nada de eso. Y la frustración para jóvenes, para seguidores del fútbol, para los niños que no tienen un ejemplo a seguir, no tienen un ídolo, no tienen una figura. Cuando llega el otro día Messi a Santiago con la selección argentina, verás tú cómo los mismos chicos chilenos no iban a buscar la foto de Messi, iban a fotografiarse con los jugadores argentinos, porque hoy día efectivamente las redes sociales y en un mundo absolutamente conectado te da otra instancia de conexión y de reconocer a los ídolos o reconocer a los grandes jugadores, a los grandes talentos. Eso es impresionante. Lo que ocurre hoy día en un sistema globalizado de comunicación. Claro, pero ahí voy a tocar un tema. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con otros jugadores que podrían ser glorificados, elogiados, imitados? No se han comportado como corresponde. Entonces empezamos a hablar de Arturo Vidal, que no ha sido el líder que uno pretende, como para decir, oye, este es el ejemplo, sí. Un líder que le ganó a la vida, como dice el populacho. No, es una persona que hoy día está terminando muy mal y que ha caído en errores, pero garrafales, de todo tipo, donde incluso somos más odiados afuera por las acciones de Vidal. Sí. Pero ya ahí empezamos a hablar. Tendríamos que elevar a Claudio Bravo, tendríamos que pasar películas de Jambo Seyur, tendríamos que pasar películas de Alexis Sánchez, los goles de Alexis, todo eso, para que los chicos digan, también tuvimos nosotros una época gloriosa, una época de oro. O sea, y no tan lejana. No tan lejana, Leonardo, no tan lejano. Yo estaba me puse a revisar videos del Mundial de 98 y de la eliminatoria para Francia 98. Qué buenos jugadores que había en ese equipo. Sí, pues imagínate. Qué buenos jugadores y cómo jugaba esa selección. Tal vez pero tenía 2 monstruos arriba, como Sala y Zamorano. Y ya han pasado muchos años de eso también. Y si vamos más atrás, en los equipos que tú fuiste parte, tu generación, Mundial del 74, cuando queda Chile fuera para el Mundial del 78, ese equipo, Carlos Reynoso, Valdés, Carlos Caselli, tú por izquierda, Ahumada, Figueroa y Quintano, otra generación notabilísima. Y por eso te digo, y eso siento que hoy día falta.
Siento que falta. Y te hablo de tres generaciones. La generación dorada, la generación del Mundial de Francia 98, con Bambán y con Sierra, con el gordo Vega. ¿Cómo jugaba ese equipo? ¿Cómo le ganábamos a Ecuador acá? Mira, es cosa... Y está todo en YouTube. Están todos esos partidos. Y uno hoy día añora. La verdad que digo eso y añoro ese equipo. Sí, no, esa selección fue... El país vibraba. El país vibraba. Con Nelson Acosta en la banca. Como no han hecho vibrar algunas selecciones, pero hoy día, fíjate, estamos sumidos en una tristeza. Absoluta. Qué buen punto. Estamos sumidos en una tristeza. En un desencanto, fíjate, que en vez de celebrar nos lamentamos. Nuestros abuelos no quieren ver los partidos porque le puede dar un ataque cardíaco por lo que entregan. Entonces, estamos prácticamente mal. Esperemos, Leonardo, mejores momentos para más adelante. Yo te agradezco mucho siempre la gentileza de comentar con nosotros. Tú eres parte de la historia del fútbol chileno, tanto en lo técnico como en el fútbol, y para las nuevas generaciones es bueno que hoy día tenemos la tecnología, que revisemos YouTube, que revisemos la historia. Fácil. Antes era más difícil. Yo te iba a decir incluso que ya el año 93, cuando tú dirigiste a esos muchachos, era otro país. Un país tal vez más modesto, un país con menos comunicación, un país con más sueños. ¿Ah? Con más sueños. Un país con más sueños, efectivamente. Claro, con anhelos. Con anhelos. Claro. Hoy día estamos muy soberbios. Algo pasa en la sociedad chilena que hay que revisar, ¿ah? Algo pasa. Gracias, Pollo, por el contacto, ¿ah? Estamos en contactos como siempre y nos estamos viendo y nos escuchamos a través de todas las plataformas de puranoticias.cl. Muchas gracias. Gracias a ti, ¿eh? Adiós. Chao. Qué interesante hablar con Leonardo Belli, ¿no? Una figura del fútbol de siempre y que vivió tanto como jugador como técnico su historia y su capacidad.